Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada, solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y compróbalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás bostezando. Dije la palabra bostezando y es como que algo como en la zona de detrás de los ojos y detrás de la nariz empezó como a picarme. Es ese lugar donde quizás se genera el bostezo. Habría que hacer una expedición al lugar donde se genera el bostezo. Y esa expedición podríamos cobrarla también, ¿no? Así como un amigo que cobraba expediciones a lugares que no tenían ningún tipo de importancia. Yo te voy a contar una historia acerca de mi amigo, el guía turístico que se inventaba los destinos. Me parece muy larga el título me parece muy largo como para poder contar esa historia. En realidad la historia se puede contar. El tema de que el título sea largo, voy a ver cómo lo soluciono luego. Quizás inventaré otro título para esta historia. Pero bueno, yo tengo un amigo en realidad. Uno cuando habla en pasado y va a contar alguna cosa ocurrida en el pasado, confunde los verbos. Uno cuando va a contar alguna cosa ocurrida en el pasado y se refiere a personas, habla de las personas también en tiempo pasado. Y no, las personas siguen estando, más que nada en lo que tiene que ver con la relación que tienen con uno. Yo tenía un amigo, ¿no? Yo tengo un amigo que había hecho tal cosa. En ese momento hizo tal cosa, pero no tenía un amigo. Mi amigo sigue siendo. Depende, ¿no? Quizás el amigo ha pasado a mejor vida o incluso ya no es nuestro amigo. Sigue ahí vivito y coleando, pero ya no es nuestro amigo. Entonces ahí sí nos referiremos a él en tiempo pasado. Pero si no, no tiene ningún sentido referirse al amigo en tiempo pasado. Bueno, después de esta corrección gramatical
corrección sintáctica, no sintética, sino sintáctica, déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con mi amigo el guía turístico que se inventaba los destinos. ¿Por qué? Porque se había quedado sin trabajo, entonces necesitaba una salida laboral y se la inventó. Y no solo inventó la salida laboral, sino que inventó también todo lo referido a esa salida laboral. Podemos titular esta historia así, ¿no? Mi amigo el inventor. Mi amigo el inventor, cuyo nombre es Fabián. Mi amigo el inventor, cuyo trabajo era inventado y cuyas características laborales también eran inventadas. Mi amigo, buscando trabajo, él había sido despedido de su anterior empleo y estaba, como quien dice, buscando algún tipo de ingreso económico, porque ya sus ahorros no tenían mucha vida. Sus ahorros se estaban quedando en cero, su cuenta bancaria ya se estaba quedando en cero. Entonces mi amigo lo que hizo fue inventarse un trabajo. Un día vino y me dijo, voy a ser guía turístico. Bueno, le dije yo, ¿qué me importa? Déjame ver la tele, que estoy viendo una serie en Netflix. Y bueno, me dice, me voy. No, le digo, disculpame Fabián, no te enojes, no te vayas tampoco, no sé. ¿A qué viniste? No, a decirte eso nada más. Dice. Lo que pasa es que Fabián tenía llave de mi casa, entonces entraba, me decía algo y se iba. Yo le prestaba atención a la mitad de las cosas que me decía Fabián. No vivía conmigo, Fabián. Si eso te estás preguntando, no vivía conmigo, pero tenía llave. Entonces él venía y entraba cuando quería. Él en su momento vivió conmigo, vivimos juntos en algún momento, pero luego cada uno tomó caminos diferentes, él se fue al exterior y siempre mantuvo la llave del departamento, yo nunca se la quité. ¿Por qué? Porque yo después, cuando él estaba de viaje, me hice cargo del alquiler del departamento y bueno, me quedé viviendo yo solo allí. Él se fue al exterior, yo después me puse de novio, me casé y tuve hijos. Y seguí viviendo en el mismo departamento, porque era un departamento bastante grande, era un departamento con bastantes comodidades para una familia, así que nunca me mudé de allí. Y Fabián siguió tiñendo su ropa, porque a Fabián le gustaba teñir su ropa. Y además siguió teniendo llave del departamento. A pesar de los desacuerdos con mi mujer, porque imagínate, a mi mujer no le gusta que Fabián tenga llave, qué sé yo, un día estábamos de novios todavía, no teníamos hijos y estábamos haciendo el amor en el departamento y se escuchó una llave porque entró Fabián. Y claro, obviamente tuvimos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo, vestirnos rápidamente, o por lo menos disimular, como que no estaba pasando nada. Fabián se dio cuenta y esas cosas, qué sé yo, como que no gustan demasiado. Fabián era mi amigo, es mi amigo, pero no el amigo de mi mujer, por lo menos no en ese momento. Mi mujer era mi novia y él era, como quien dice, el amigo del novio. Imagínate que esas cosas a las mujeres les generan pudor, quizás a los hombres también, pero bueno, cultura machista de hace mucho tiempo que tenemos, esas cosas generan pudor. Imagínate que llega eh, el amigo de tu novio y vos estás haciendo el amor con él y llega de repente. Obviamente algo de vergüenza vas a tener, depende, ¿no? Depende de la persona. Hay personas que no tienen vergüenza y hay personas que tienen. Hay personas que tienen y deberían venderla. Entonces estaríamos todos iguales, seríamos todos unos sinvergüenzas caminando por la calle y además el que tiene vergüenza, bueno, podría venderla y hacerse un dinero, ¿no? A costa de una donación que la vida le ha hecho y que no le sirve para mucho, porque la vergüenza no sirve para mucho. O sea, no hay que tener vergüenza, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Hay que deshacerse de la vergüenza.
podríamos vender la vergüenza o incluso repartirla. Serían formas de equiparar, ¿no?, la cuestión. Si uno vende la vergüenza entera, uno se queda sin vergüenza. Entonces, bueno, terminamos al fin y al cabo otra vez desparejos. ¿Por qué? Porque yo antes tenía vergüenza y vos no. Estábamos en desigualdad de condiciones. Ahora yo te vendo mi vergüenza y vos tenés vergüenza, pero yo no. Seguimos en desigualdad de condiciones. Si buscamos un mundo más justo, como buscaba John Lennon, por ejemplo, no sé si John Lennon buscaba un mundo más justo. En realidad, ¿cuál es la justeza del mundo? ¿El mundo debería ser justo o las personas que habitan en él deberían ser justas? Si el mundo fuera justo, además, no caberíamos, no entraríamos, o entraríamos muy justos, como la gente en China. La gente en China entra muy justa. China es un país justo. Justo de tamaño, porque la gente entra muy justa en China. De hecho, los chinos andan revoleando habitantes para el país del mundo que los quiera, ¿no? ¿A quién le falta gente? Toma un chino. ¡Pum! Es un país justo. Si el mundo fuera justo, como que ninguno de nosotros podría tener hijos. La procreación estaría prohibida. Incluso correríamos el riesgo de que nos prohíban también las relaciones sexuales por el miedo o por lo menos por el riesgo que conlleva el hecho de tener una relación sexual acerca de la procreación. Si uno tiene relaciones sexuales, hay una alta probabilidad de que una mujer quede embarazada, ¿no? Si uno tiene relaciones sexuales con su mujer o con su novia o con quien quiera, hay una alta probabilidad de que haya un embarazo allí como consecuencia de la relación sexual. Obviamente que hay cuidados y protección y cuidados anticonceptivos y demás, pero hay posibilidades. Entonces, los gobiernos que nos prohíben absolutamente todo, pueden llegar a prohibirnos hacer el amor. ¿Por qué? Porque quieren un mundo más justo. Bueno, ahí tenemos. Un mundo justo, no entramos. Hay que dejar de tener hijos. Bueno, dijimos todos. Bueno, no. Dijimos que al año siguiente, ¿no? Pasa 1 o 2 años y vienen los políticos aliados, ¿no? Todos los políticos. Imagínate que los países no existieran. O sí existieran los países, pero los políticos se unieran porque la población se ha unido, reclamando un mundo más justo. Entonces, en todos los países se organizan marchas, protestas en la calle, la gente prende antorchas y sale a reclamar un mundo más justo. Los líderes mundiales se juntan, hacen una reunión de urgencia. ¿Por qué? Porque se están desarrollando manifestaciones espontáneas y a la vez, todas a la vez. Manifestaciones en todo el mundo de personas pidiendo un mundo más justo. Incluso en los países asiáticos y en los países americanos, cuya diferencia horaria no ayuda a que todos estén despiertos al mismo tiempo. Aún allí, en esos países, simultáneamente y espontáneamente las personas se congregan en las calles para pedir un mundo más justo. Algún día tendremos que hacerlo realmente, pero bueno, por ahora es una historia nada más, que sale de mi imaginación. Sabes que yo aquí improviso todas las historias. De hecho, estábamos contando otra historia y ahora contamos la historia del mundo más justo.
Pero ojo, porque quizás las consecuencias de las protestas autoconvocadas, simultáneas, espontáneas, no sea la que todos esperamos. Sigamos contando la historia. La gente se congrega en las calles de todas las ciudades del mundo pidiendo un mundo más justo. ¿A quién le estabas pidiendo un mundo más justo? Quizás a Dios o quizás a los gobernantes. Y los gobernantes no pudieron hacer oídos sordos a esta protesta. Entonces se juntan. Uno lo llama al otro. El de Estados Unidos llama al de Alemania y le dice: che, Alemania, ¿cómo me vas a decir Alemania? Le dice el alemán. No, Alemania te dije. No. Bueno, dice, la gente está protestando, quiere un mundo más justo. ¿Qué hacemos? Vamos a reunirnos. ¿Y para qué vamos a reunirnos si podemos hablar por teléfono? Vamos a reunirnos. Pero, bueno, hagamos un Zoom. Hagamos una videollamada. Vamos a reunirnos. ¿Pero para qué? Vamos a reunirnos. Bueno, parece ser como que ante cualquier eventualidad los líderes mundiales se reúnen y la gente ya se queda tranquila, ¿no? Porque dice, se reunieron. No sé qué hacen cuando se reúnen. Quizás no hacen nada. Quizás toman café o se acuestan con prostitutas. Nadie lo sabe porque las reuniones se manejan en el más absoluto secreto. Entonces, bueno, parece ser como que la población se queda tranquila porque los líderes mundiales se reúnen. Bueno, si no toman medidas, como que la reunión no tiene demasiado sentido. Pero bueno, parece como que la gente se queda tranquila. Se han reunido los líderes mundiales. Bueno, se reúnen y toman una decisión. El mundo será más justo. Entonces, no sé cómo, mágicamente, o si a causa de que la población se agrandó, o a causa de que el mundo se achicó, los políticos se reunieron y luego el mundo fue más justo. Tan justo era el mundo que, como si te estuvieras probando una minifalda del talle que usabas el verano anterior y te la querés probar este verano y te va justa porque has engordado, quizás tu cuerpo ha cambiado. Imagínate, llega el verano y te estás probando la malla. Todavía no llegó el verano, falta un mes para el verano y te estás probando la malla y decís, a ver cómo me queda la malla, y sentís como que te queda muy justa. ¿Por qué? Porque, no sé, te ha cambiado el cuerpo, no importa por qué. Así quedaba el mundo. La gente pidió un mundo más justo y los políticos se atribuyeron el cambio, pero yo no creo que el político haya podido manipular el tamaño del mundo. El político lo que hizo fue un acting. En realidad yo creo que el universo escuchó a la población de la Tierra y les dijo, bueno, quieren un mundo más justo, ahí tienen. Y achicó el mundo. Así como a una le parece que la malla se achicó porque una está igual, y se prueba la malla y le queda justa, y dice, no puede ser. Se achicó la malla, no, vos estás más gorda. Bueno, en este caso todo lo contrario, en este caso el mundo se achicó. Entonces tuvimos un mundo más justo, nos quedaba más justo el mundo. La malla te queda más justa, el pantalón te queda más justo, el jean te queda más justo. Y si le pones tónica, más justo todavía. ¿Por qué? Porque la tónica ocupa más lugar, ¿no? Estaríamos teniendo entre nuestras manos un gin tonic, pero ¿a costa de qué? Un gin tonic a costa de ocupar más lugar en el vaso o incluso más lugar en la heladera o en el refrigerador o en la nevera. Incluso podemos ocupar más lugar en la nevera.
si tenemos una botella de gin y una botella de agua caliente? ¿Por qué vamos a tener una botella de agua caliente en la heladera? Tendríamos que tener una botella de agua tónica, no sé por qué una botella de agua caliente. Incluso una botella de agua caliente sería como una especie de paradoja, ¿no? ¿Para qué ponemos una botella de agua caliente en la heladera? Para que se enfríe. Bueno, estaríamos como forzando las capacidades de la heladera. Y no está bien. La botella de agua caliente incluso calentaría a todos los que tiene alrededor. Así como puede ocurrir con una persona sexy. Yo tenía una amiga a la cual le decíamos la botella de agua caliente. Porque ella, donde estaba, calentaba a todos los que estuvieran alrededor. Pero eso tenía que ver con su personalidad, más que cómo se vistiese o qué sé yo. Seguramente estás pensando que mi amiga se vestía de forma muy sexy, con transparencias, quizás con ropa muy pequeña, pero no. Pero no. Mi amiga tenía la facultad de poder calentar a las personas que tenía alrededor, emanando una especie de calor, inconscientemente. Bueno, no sé si inconscientemente, pero digo, no era perceptible ese calor, no era que ella andaba con una estufa a cuestas y se la mostraba a todo el mundo, miren, acá tienen el calor. No, no. Vos te cruzabas con mi amiga y empezaba a darte como un calor por dentro, inexplicable. Y cuando te dabas vuelta, allí estaba ella, mirándote, con sus ojos negros, con su pelo rubio, acomodándoselo en algún momento, porque viste que las mujeres cuando quieren ser sexys empiezan como a tocarse el pelo, a acomodárselo. Bueno, ahí estaba ella mirándote, en el mismo momento en el cual vos movías la cabeza como buscando, como intentando encontrar la fuente de calor, tus ojos se topaban con los de ella. Ella tenía la virtud de siempre estar mirándote en el momento en el cual vos la querías mirar. Parece mentira, ¿no? Porque alguien me dirá, bueno, eso no es una virtud, simplemente te estoy mirando todo el tiempo, entonces cuando vos te dignás a mirarme a mí, yo te estoy mirando. ¿Por qué? Porque aunque no me estés mirando, yo te sigo mirando. Entonces, en el momento en el cual girás la cabeza hacia mí, te encontrás con que te estoy mirando. Es fácil. Te miro todo el tiempo, entonces logro que cuando vos me mires, en el momento exacto en el cual vos me mires, yo te esté mirando. Y yo te diré no, no, porque es imposible estar mirando a todo el mundo al mismo tiempo. Ella tenía como una especie de reflejo y se daba cuenta milésimas de segundo antes de que ocurriese cuando alguien la iba a mirar. Entonces, como se daba cuenta una milésima de segundo antes que vos te ibas a dar vuelta y la ibas a mirar, o incluso que estabas con tus ojos haciendo una especie de paneo y recorriendo todo el lugar buscando esa fuente de calor, ella percibía que la ibas a mirar y en ese mismo momento te clavaba la mirada. Y una vez que te clavaba la mirada, una milésima de segundo después, tus ojos se posaban sobre ella y se daban cuenta que ella ya te estaba mirando. Algunos hombres se sentían honrados, ¿no? Por esto y decían, mira, me mira. No, en realidad mira a todos. Tiene ese don. Sabe cuando alguien la va a mirar. Y además estaba acostumbrada, porque ella se sabía calentadora. Entonces sabía que a donde fuera, las personas se iban a dar vuelta
al principio hombres, pero luego también mujeres, se iban a dar vuelta buscando cuál era la fuente de calor por la cual ellos empezaban a sentirse así. Y no era un calor como si prendieras una estufa, era un calor como una cosa como... ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy calentando así? Decía la gente, ¿no? Y en voz alta. Entonces pasaba que en el lugar donde estaba mi amiga, la gente empezaba como a mover los hombros, hacía mover el cuello, quizás repetía en voz alta, ¿por qué me estoy calentando? Y, claro, otras señoras espantadas le tapaban los oídos a sus niños, se los llevaban, ay, por favor, Pepito, no escuches esto. ¿Qué dice señora? Pero era algo tan repentino como incontrolable. El calor que emanaba mi amiga, no, bueno, no era un calor que vos sintieses, o sea, no es que te acercaras a ella y era como estar acercándote a una estufa y que a medida que estuvieras más cerca de ella, eh, más calor ibas a sentir, sino que lo ibas a sentir, sí, pero por dentro y sin necesidad de estar tampoco tan cerca. Esto no significa que no sintieras más calor cuando te acercabas a ella. Era inevitable y cuando más cerca la tenías, más calor sentías, pero no es que ponías las manos sobre ella y ella emanaba el calor, sino que el calor lo sentías vos por dentro. Mi amiga la botella de agua caliente. Como no sé por qué le pusimos ese apodo, porque en realidad las botellas de agua caliente no emanan calor, pero tienen la particularidad de que si uno las pone en la heladera, terminan calentando todo lo que hay alrededor. Ahora, un apodo bastante rebuscado, ¿no? Porque, primero, es un apodo bastante largo, la botella de agua caliente. ¿Cómo te dicen a vos la botella de agua caliente? ¿Por qué? Porque caliento todo lo que tengo a mi alrededor. Es como raro, es como largo de explicar en principio. Y además es largo de repetir. Botella de agua caliente, botella de agua caliente. No, tendríamos que empezar porque le seguimos diciendo así. Pero tendríamos que llamarle bote, por ejemplo. Pasa que bote es como otra cosa. La bote. Te voy a presentar a una amiga. Así como cómo se llama. Le decimos bote. Entonces, bueno, la persona a la cual, imagínate una cita ciegas con la bote, ¿no? Te voy a presentar a la bote. O, peor aún, te voy a presentar a bote. Y uno se imagina una persona con forma de bote, ¿no? Una persona, qué sé yo, eh, sin ningún tipo de curva, por decirlo así. Una persona que fuese recta, que no tuviera cintura, no tuviera caderas. Bueno, caderas tiene, cintura también. Pero una persona con forma de bote no sería una persona muy atractiva, por lo menos de acuerdo a los estándares de belleza que nos han inculcado. Incluso ni un hombre ni una mujer, porque estamos hablando de la bote, pero imagínate si fuera el bote. Vas a tener una cita ciegas con el bote. Uno piensa por ahí que es una persona que tiene forma de bote. Un hombre que tiene forma de bote, que, qué sé yo, tiene una cabeza chiquita y el cuerpo se le va agrandando hacia los costados cuando pasa por los hombros, pero continúa recto a la altura de la cintura y se va afinando a la altura de los pies. Horrible. Eso es lo que se imagina uno, ¿no? En su cabeza, un hombre con forma de bote. O peor aún, se imagina que ese hombre es botellero. ¿Qué significa un hombre botellero? Bueno, dependiendo de desde dónde estés escuchando esto,
que un hombre sea botellero puede significar muchas cosas. Que un hombre sea botellero puede ser que sea una especie de homeless que salga a la calle y junte botellas para después venderlas. Puede juntar botellas para después venderlas sin ser homeless. O puede ser una persona que tenga ese apodo también por su condición de persona alcohólica. O sea, como fuere, no es un partido muy agradable para una persona que quiere tener una cita a ciegas. La persona puede elegir con quién tener la cita a ciegas, con muy pocos datos, ¿no?, que se le ofrecerán, porque justamente es una cita a ciegas. Entonces, te voy a presentar a mi amigo el bote. Y mejor no. ¿Por qué? Porque todo lo que puede llegar a resultar del bote puede llegar a ser malo, por lo menos en la imaginación de la persona a la cual le ofrecen la cita a ciegas. Y con la mujer pasa lo mismo. ¿Querés tener una cita a ciegas? Yo tengo una amiga. ¿Cómo se llama? Bote. Uno se imagina una mujer con forma de bote. Nadie imaginaría que la bote fuera lo que la bote es. Y ni siquiera que tuviera ese don, ¿no? El don de encontrarse con las miradas de las personas, incluso el don de calentar a las personas. Eso le juega un poco a favor y un poco en contra. El hecho de poder calentar está bueno, pero hay mucha gente rara por la calle que no puede controlar su temperatura o por lo menos las acciones que derivan de su subida de temperatura. Entonces, bueno, la bote tuvo que contratar unos guardaespaldas para que la gente no se le tirara encima por la calle. Era tal la temperatura que ella lograba elevar, tanto en hombres como en mujeres, que mismo las mujeres se le insinuaban por la calle. Y una que otra ha querido hacer el amor en cualquier lado, ahí al aire libre, no importa quién esté mirando. Es que si uno se pone a pensar, la excitación, o por lo menos lo que tiene que ver con el deseo sexual, o con las ganas de copular, es reprimido de alguna manera por nuestras enseñanzas, por nuestra decisión de vivir en sociedad. Nuestras ganas de hacer el amor con otra persona, lo que tiene que ver con lo hormonal, lo que pasa por dentro del cuerpo, es como un deseo bastante irrefrenable. Así como le puede pasar a cualquier animal, somos un poco animales. Somos animales, podríamos llegar a decir que somos animales. Si nos reprimimos y si no andamos haciendo el amor por la calle como los perros, es por una cuestión cultural, es por una cuestión de enseñanzas y es por una decisión de vivir en sociedad y de respetar al otro que no tiene ganas de vernos haciendo el amor con nadie. Pero en el caso de la bote era como tanto lo que generaba que la gente como que se volvía loca, como que se olvidaba del deseo, algunos, ¿no? No todos, pero como que se olvidaba del deseo de, perdón, como que se olvidaba del respeto, sí, del deseo de vivir en sociedad y del deseo de respetar a los demás, y se dejaba llevar por el otro deseo, por el deseo de estar con la bote que te calentaba. Luego la bote empezó a hacer un mejor uso de su condición de calentadora.
empezó a calentar a la gente, pero para que la gente no se acostara con ella. Empezó a calentar a la gente, pero para que se pudieran unir. Era como una especie de Cupido calenturiento. Lo que hizo la Bote fue calentar a la gente, pero como quien dice, calentar de a dos. Entonces, bueno, gente que quería hacer el amor, o que a la Bote se le ocurría que podían llegar a hacer el amor, la Bote iba y los calentaba. Pero como que su poder aprendió a usarlo, ¿viste? Como ocurre habitualmente en las películas de Marvel, donde aparece un superhéroe nuevo y descubre que tiene poderes, y al principio, bueno, esos poderes lo exceden, no sabe cómo manejar esos poderes. Bueno, eh, lo mismo ocurría con la Bote te calentaba y ella no sabía por qué. Al principio, siendo ella muy joven, alrededor de sus 20 años, ella empezó a calentar a la gente sin darse cuenta. Entonces ella se daba cuenta de que la gente la veía y se calentaba. Y ella no entendía por qué. Luego empezó a darse cuenta de su condición y al tener diversos episodios por la calle con hombres y mujeres, bueno, tuvo que contratar guardaespaldas. Luego, con el paso del tiempo, no sé, 2, 3, 4, 5 años, siendo la Bote todavía muy joven, aprendió a utilizar sus poderes. Estoy hablando de 4 o 5 años porque la gente no aprende a usar sus poderes tan rápido como ocurre en las películas. En las películas, qué sé yo, el hombre araña aprende a tirar la tela de araña en un ratito. Bueno, no. En la vida real, la gente que tiene poderes le cuesta mucho aprender a usar esos poderes. La Bote tardó en aprender a usar los poderes. Entonces, dijo, bueno, yo puedo lograr que la gente tenga más sexo. ¿Cómo lo podés lograr? Bote, dijeron, ¿no? Convocó a una conferencia de prensa. Conferencia de prensa de la Bote, lleno de periodistas, gente, ¿no? La gente levantaba la mano y decía, eh, yo para el New York Times, ¿cómo podés hacer esto, Bote? ¿El qué? Dice, si todavía ni siquiera los saludé. Ah, ¿qué tal, Bote? Buen día, buen día, buen día. Todos dijeron buen día. La Bote convocó a una conferencia de prensa, así, y dice, bueno, los convoqué a esta conferencia de prensa porque me doy cuenta que puedo dejar de calentar a la gente. No, no, Bote, ¿cómo? Se escuchaban los murmullos, ¿viste? La gente se quejaba. No, Bote, ¿cómo? Sí, te necesitamos, disfrutamos de que nos calientes, Bote, qué sé yo. No, 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 esperen, esperen, esperen. Yo no voy a dejar de calentar a la gente, pero voy a hacerlo de una forma distinta. Imagínate la Bote ahí como en un escenario, con un micrófono, sentada en una mesa, con los guardaespaldas al costado, y los periodistas que estaban ahí como intentando contener sus ganas, ¿viste? Se estaban calentando todos, pero te estaban trabajando, entonces estabas como que se tocaban el cuello, así como que, ay, ¿qué me pasa? Decían los periodistas, pero intentaban controlarse, ¿no? Todo el mundo intentaba controlarse, qué sé yo, los periodistas se miraban entre sí ya con ganas, qué sé yo, y de un momento para otro dejaron de sentir esa sensación. ¿Qué pasó? La gente que se tocaba el cuello se dejó de tocar y dice, ¿qué hago tocándome el cuello? Era como que entraban en una especie de hipnosis. Uno cuando se calienta entra como en una especie de hipnosis, ¿no? Y no sabe lo que hace, o por lo menos se deja llevar por el deseo, y luego, bueno, por ahí no tiene, como quien dice, conciencia de sus actos muchas veces. O sí tiene conciencia, pero como que dice, bah, ya está. Me, me lanzo a la pileta, ¿qué me importa? Entonces, cuando uno vuelve en sí, muchas veces dice, oh, ¿qué estaba haciendo? No era yo. No era yo quien estaba pensando por mí. Entonces,
Cuando la bote quiso demostrar cómo ella había aprendido a usar sus poderes, directamente cortó la calentación. Entonces la gente como que se estaba calentando así, qué sé yo, de repente dejó de sentir ese deseo por los demás. Había incluso algunos que estaban como ahí a punto de tocarse, qué sé yo, y cuando la bote cortó la calentación, se miraron así como diciendo, ¿qué hago yo acá? Personas que estaban ahí como muy cerca, ya cuando no estaban calientes, se miraban y decían, pero yo con vos no quiero saber nada. Yo estuve a punto de hacer algo con vos. Y ponían una cara como de repulsión, ¿viste? Porque, qué sé yo, hay personas como que no quisieran estar juntas, pero muchas veces el deseo es más fuerte, ¿no? El deseo es algo que pasa por dentro del cuerpo y no necesariamente por la mente. Muchas veces por la mente, sí, pero otras veces es una cuestión corporal, eh, solo corporal. Pero bueno, no importa. El tema es que la bote pudo controlar sus poderes. Dice, ven, ya no están más calientes. Oh, no, es cierto, qué sé yo, ¿por qué, bote? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hacía acá? Yo a vos no te toco ni con un palo, qué sé yo. Bueno, no importa, esos son los comentarios que se escuchaban, ¿no? Ahí dentro del recinto en el cual se estaba desarrollando la conferencia de prensa. La bote dice, bueno, he aprendido a utilizar mis poderes. ¿No ves que ya no están todos calientes? No, es cierto, bote, qué sé yo. Bueno, ¿qué les pasó? No sé, bote, qué sé yo. Vos estás haciendo la conferencia de prensa. Y no se dieron cuenta que se estaban calentando entre ustedes. Ya no estaban calientes. Su calentura no tenía que ver conmigo. Oh, es cierto, bote, qué sé yo. Bueno, he podido descubrir cómo controlar mi poder de calentar a la gente y ahora no voy a calentar a la gente porque sí, sino que voy a intentar que la gente se caliente entre ella. Oh, muy bien, bote, qué sé yo. Y todos empezaron a aplaudirla porque no tenían idea de lo que estaba diciendo la bote o de cómo se podría llegar a implementar. Pero bueno, la gente la aplaudía, qué sé yo. Los periodistas que estaban ahí, qué sé yo. Muchos que le debían la vida a la bote porque, qué sé yo, la bote lograba que te calientes y lograba que gente que hacía rato había perdido el deseo sexual lograba calentarse. De hecho, bueno, el gran enemigo de la bote, o por lo menos con quien más había tenido problemas, había sido con los laboratorios que habían inventado y que fabricaban el Viagra. La bote lograba una calentura natural y lograba que todo funcionara a las mil maravillas, sin necesidad de ningún fármaco. Entonces, bueno, obviamente los creadores y los distribuidores y los vendedores de la pastilla azul no querían saber absolutamente nada con la bote, es más, querían boicotearla. Imagínate, les estaba quitando ventas desde la aparición de la bote. La gente había seguido comprando Viagra, pero ahora el imperio viagrense se veía amenazado porque, claro, si la bote podía llegar a calentar a la gente para que se calentara entre sí una con la otra, imagínate, el Viagra se va a sentir como amenazado porque ya no iba a tener razón de ser. La gente se calentaría por acción de la bote y no necesitaría ningún estímulo, ningún fármaco para poder desarrollar el acto sexual. Era tal la calentura que podía llegar a generarle la bote que no había que incorporar al cuerpo ninguna cosa extra. Solamente con la acción de la bote, la gente se calentaba mucho. Incluso, bueno, hubo un petitorio, porque la bote era oriunda de Ecuador.
Y como, bueno, todos sabemos la posición del país en el mundo, ¿no? Estoy hablando de la posición geográfica, estoy hablando de una posición casi privilegiada, ¿no? El Ecuador está allí en el Ecuador del planeta y allí es donde hace más calor. Bueno, eh, hubo un petitorio acerca de todas las personas de, de todos los países limítrofes y todos los países de allí de la zona de expulsar a la bote. Porque imagínate, ahí es como que ya hacía mucho calor, en Ecuador ya hacía mucho calor. Y ahí en la parte del Caribe también hacía mucho calor y la bote andaba rondando por ahí, ¿no? Andaba de un país en otro haciendo conferencias de prensa y demás. Bueno, la gente se enojó con la bote. La gente, si bien disfrutaba de la bote o de los efectos de la bote, eh, hicieron un petitorio para expulsar a la bote porque, claro, encima que hacía calor, la bote venía con la temperatura que te hacía levantar y claro, la gente, ponele, hacía 35 grados a la sombra. Y venía la bote y levantaba la temperatura como a 40, 40 y pico. Obviamente tenías que estar cerca de la bote, pero, qué sé yo, si justo te la cruzabas, decías, no. La gente en un momento llevaba pistolas de agua por la calle, ahí en la misma ciudad donde estaba la bote, más que nada en verano. En el invierno, ahí en el Caribe, es bastante agradable, ¿no? No es algo insoportable, pero durante el verano, sí, durante el verano las temperaturas son un poco más altas, entonces la gente procuraba ir por la calle con pistolas de agua por miedo a cruzarse con la bote. Si te cruzabas con la bote, la temperatura subía tanto que ya era insoportable. La gente corría hacia los nosocomios privados a refugiarse allí dentro. Habitualmente eh, encontraba alivio en los aires acondicionados, allí prendidos y trabajando las 24 horas, ¿no? Justamente para poder enfriar un poco el clima y que la gente estuviera un poco más tranquila. Pero cuando la bote pasaba, todo se calentaba mucho. Incluso el aire acondicionado se calentaba. O sea, todo lo que había alrededor de la bote se calentaba. Entonces, como que no había cómo escapar. La gente, reitero, caminaba por la calle con pistolas de agua para poder refrigerarse en el caso de cruzarse con la bote. Así como cualquiera puede llevar, no sé, un cargador de batería extra en la mochila por si se queda sin batería en el teléfono, un cargador o un cargador portátil. Bueno, la gente llevaba eh, agua, agua en las mochilas, incluso armas, o sea, pistolas de agua, de esas que utilizan los niños para jugar, las llevaba en la mochila cargadas, ¿no? Obviamente. Entonces, había buenos samaritanos que al ver una persona que se estaba por cruzar con la bote y empezaba a sentir un calor así, ya la veía que se empezaba a tocar el cuerpo y que empezaba a cerrar los ojos y a mover un poco el cuello y demás, dice, este se está calentando. Viste que uno ve a una persona y se da cuenta cuando esa persona se está calentando. Cualquier persona, independientemente de que estés en Ecuador o en cualquier parte del mundo. Independientemente de la bote, olvídate de la bote. Vos ves una persona y te das cuenta si esa persona se está calentando o no. Incluso te das cuenta si se está calentando por más que no se esté calentando con vos. Te das cuenta cuando una persona se está calentando y te das cuenta cuando una persona está caliente. Bueno, las personas, en principio, habían cargado en sus mochilas pistolas de agua para ayudarse y refrigerarse a sí mismos cuando se cruzaran con la bote. Pero luego empezó a haber una actitud colaborativa por la calle, porque claro, a donde vos veías a alguien que ya se estaba calentando era porque la bote estaba cerca.
Entonces, ¿qué hacía uno? Desde la vereda de enfrente, por ejemplo, veía uno que se estaba calentando ahí enfrente y ¡ping! Con la pistola de agua. Había algunas pistolas de agua que estaban buenas porque eran como grandes así, tenían un chorro terrible. Entonces, ¡ping! De enfrente, un chorrazo de agua. Entonces la persona ahí como que reaccionaba, ¿no? Como que se podía enfriar un poco de golpe. Un poco era como ¡pum! Un flash, ¿no? Que de repente estás medio caliente así, ¡ping! Te tiran un chorro de agua. Entonces como que no entendés nada. La temperatura se te baja de golpe, pero inmediatamente veías a tu camarada en la vereda de enfrente que te levantaba el pulgar, ¿no? Y te hacía así, con una pistola de agua en la mano. Y vos le devolvías, ¿no? El pulgar arriba, o le decías gracias, o lo que fuera, ¿no? Y así vivía la gente, ayudándose unos a los otros. Todos mojados andaban por la calle, eso sí, porque estaban todo el tiempo intentando mojarse unos a los otros. Así nació el carnaval. Así se inventó el carnaval. La idea de disfrutar mojándose, bueno, surgió a partir de una necesidad. De la necesidad de las personas de mojarse unas a otras para bajarse la calentura. La calentura que generaba la bote. Bueno, entonces lo que hicieron los vecinos fue, bueno, los vecinos y los habitantes en general, prendieron antorchas e hicieron manifestaciones pidiendo la expulsión de la bote, porque decían, ya en este país ya bastante calor hace, y encima cuando viene la bote, la temperatura sube muchísimo más, así que por favor no queremos que la bote esté calentando aún más las cosas. Queremos disfrutar del calor de siempre. No queremos que la bote nos suba la temperatura todavía más. Seguro, dijeron, miren que la bote tiene como algunos beneficios extra, los daños colaterales no serían daños, porque al fin y al cabo os ayudaría a tener una vida sexual más activa, qué sé yo. No nos interesa, demasiado calor, así decían las pancartas, ¿no? Demasiado calor, fuera la bote, demasiado calor, too much heat, too much heat. Esa era en la parte estadounidense, ¿no? Porque viste que Estados Unidos tiene una parte, una península ahí que está cerca del Caribe, entonces too much heat, too much heat. Bote go home, decía abajo, bote go home. Así que bueno, al final la terminaron expulsando a la bote y terminó en otro país, en un país más alejado, más cercano a los polos. Allí fue donde pudo controlar sus poderes, quizás justamente por estar en un país un poco más frío, ella aprendió a controlar sus poderes, quizás estando en un país cálido, ella no le resultaba fácil controlar sus poderes. ¿Por qué? Porque quizás estaba todo tan caliente, como que ella quería calentar o intentaba calentar, pero ya estaba todo muy caliente, entonces como que se mezclaba todo. Era difícil diferenciar el calor, ¿de dónde viene? Viene de la bote, viene del sol. Entonces, bueno, en un país un poco más frío, el contraste fue más grande, ¿no? La gente empezó a sentirse un poco más ahí como, ¿qué pasa? Nosotros acá siempre muertos de frío y ahora es como que me viene un calor todo por dentro y empezaba como a tocarse el cuello, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? La bote había llegado al aeropuerto. Entonces, bueno, obviamente el calor que ella te podía generar desde el aeropuerto era un calor mínimo, ¿no? Era como una especie de viento. Una brisita bastante calurosa, ¿viste? Cuando vienen, qué sé yo, la brisa desde una zona un poco más cálida. Bueno, era como esa brisa que venía como trayendo temperaturas más altas. Y dice, ¿qué pasa? Me siento un poco más caliente, ¿qué pasa? Decía la gente por la calle, ¿no? Las señoras iban
la frutería a comprar, no sé, manzanas, le decía una a la otra, Rosa, dice, ¿no te sentís más caliente hoy, esta mañana? Sí, dice un poco, no sé, me gusta el escote que tenés puesto, Marta. Ay, Rosa, por favor, ¿qué decís? Entonces la gente se empezaba a calentar, incluso las señoras grandes se empezaban a calentar. ¿Por qué? Porque había aparecido la bote. Bueno, empezó a vivir la bote en ese país, la gente la empezó a conocer y demás, hasta que luego de un par de años la bote pudo controlar sus poderes. Convocó a la conferencia de prensa y dice, miren, no voy a calentar más así como a cualquiera, sino que ahora voy a elegir a quién calentar y voy a ir calentando de a dos, o incluso de a más, dependiendo de lo que me pidan. Eh, pero no es que voy a ir calentando yo a medida que voy pasando o estoy en un lugar y caliento a la gente, no. No, voy a intentar calentar a la gente entre ellos. ¿Sí? Voy a hacer como una especie de cupido, decía la bote, voy a hacer como una especie de cupido calentador. Entonces voy a ver dos personas ahí, ping, las caliento para que puedan, bueno, después ellas decidir, ¿no? O sea, lo que hacía la bote no era 100% efectivo. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, eh, la bote podía calentar a dos personas, pero que una de esas personas intentara frenar su deseo, ya que, qué sé yo, muchas estaban comprometidas, ya alguna persona quizás estaba en pareja, entonces, bueno, es como que si bien se calentaba, porque la bote lograba que se calentara, no querían ir más allá, o sea, se sentían un poco calientes, pero intentaban reprimir su deseo y irse a su casa, ¿no? Qué sé yo, no, soy una persona comprometida, no quiero engañar a mi pareja, tengo una familia, tengo hijos, por más que me caliente con vos, no voy a hacer nada, me voy a ir. Y sí, yo también. Y había otros que no, que se calentaban y le daban rienda suelta a su deseo, ¿no? Y se dejaban llevar por el deseo y todo estaba más que bien. Esto se lo reclamaron a la bote, ¿no? Entonces le dijeron, bote, no, ojo con quién calentás, pero dice la bote, no, yo no elijo a quién calentar. Eh, sí puedo controlar mis poderes para que no se calienten todos conmigo, pero para que utilizar mi calor para que cada uno se caliente con quien quiera, pero no elijo yo con quién. Incluso tampoco creo que actúa por cercanía, decía la bote en la conferencia de prensa, ¿no? Ni siquiera creo que actúa por cercanía, ¿no? Es que la gente que está cerca mío se va a calentar con el de al lado. Imagínate lo que sería un cine, por ejemplo, ¿no? Donde todos están sentados uno al lado del otro. Sería un caos. La bote no podía ir al cine, por ejemplo. Porque imagínate que todos los que estaban ahí se calentaban uno con el de al lado. Incluso a veces pasaba que esa situación generaba algún tipo de resquemor. Porque claro, estaba la bote ahí, todos como que se calentaban, ¿no? Entonces uno se calentaba con el de al lado. Pero a la vez, a no ser que estés en los extremos de las filas, en el lugar del cine en el cual estés sentado, tenés a dos personas al lado. Una a la derecha y una a la izquierda. Y por ahí se calentaba con vos el de la derecha. Pero el de la izquierda también. Pasa que vos habías arrancado con el de la derecha y el de la izquierda se había calentado con vos y veía que vos estabas con el de la derecha. Entonces, primero te tocaba el hombro, ¿no? Te tocaba así con el dedo el hombro y te dice, discúlpeme, pero acá estoy caliente con usted. La gente había pasado a ser muy sincera, ¿no? Algo que quizás hoy no pasa. Esto de andar blanqueando la calentura de uno. Andar por la calle diciendo, discúlpeme, estoy caliente con usted. Pero veo que usted está con el de al lado.
Y sí, dice, llegaste tarde. No, ¿cómo llegaste tarde? Discúlpeme, pero suéltela porque ella está al lado mío. Le decía el de la izquierda al de la derecha, ¿no? Había una señorita en el medio, un caballero a la derecha y un caballero a la izquierda. El caballero de la izquierda le decía a la señorita del medio, discúlpenme, pero usted está al lado mío, o sea, cada uno se está calentando con el que tiene al lado. Sí, dice, pero yo ya me calenté con el otro, con el de la derecha. Ah, no, esto no puede ser. Entonces el de la izquierda se paraba y quería trenzarse a golpes de puño con el de la derecha, porque le estaba robando a su señorita. Dice, yo quedé acá en el medio y ahora estoy caliente y no tengo con quién, porque el de al lado está caliente con el de al lado y acá este está caliente con este. Entonces la gente se peleaba porque, claro, si vos estás sentado en el cine o sentada en el cine y tenés a dos personas al lado, una a la izquierda y una a la derecha, ¿cuál te corresponde? La gente se peleaba entre ellas porque decía, me corresponde a mí, no, esta me corresponde a mí, qué sé yo. Era realmente una situación bastante caótica, razón por la cual la Bote decidió irse, marcharse otra vez de ese país. Pero esta vez con rumbo desconocido. Nadie volvió a saber nunca más de la Bote, aunque algunos sospechan que la Bote se convirtió en una especie de ser mitológico y que ahora mismo sigue actuando desde las sombras. Nadie volvió a verla nunca más, pero la gente se sigue calentando. Algunos creen que la Bote está entre nosotros, así como una presencia invisible que surca los aires y cual Cupido va calentando gente. Otros que piensan que la Bote sigue siendo una persona común y corriente de carne y hueso y que sigue viviendo en su ciudad. Qué sé yo, en el momento en el cual una persona se calienta con otra, dice, mira para los costados y dice, acá debe estar cerca la Bote. Incluso algunos le echan la culpa a la Bote. Qué sé yo, alguien se calienta con su compañera de trabajo y dice, yo no tendría que estar caliente con vos. Esto es culpa de la Bote. Sí, le dice la compañera. Igual, vení, vamos atrás de aquella planta. Y la gente, bueno, utiliza, ¿no?, el recurso de la Bote para excusarse. Muchas parejas han roto a causa de calenturas pasajeras y le echan la culpa a la Bote, ¿no? Disculpame, amada mía, pasa que, eh, viste, la Bote me hizo calentar y no me pude contener. ¿Qué me importa la Bote? Dame el 50%. ¿Qué sé yo? Audiencia de divorcio, ¿viste? Sí, mucho bote, pero juicio por adulterio, infidelidad. Había algunos que no tenían problemas, ¿no? Aquellos solteros, bueno, no tenían problemas en andar calentándose por la vida, pero nadie nunca supo si las personas hoy se calientan solas o todavía se calientan a causa de la Bote. Algunos paranoicos piensan que la desaparición de la Bote no fue eh, pensada por ella, sino que fue a causa de una maniobra de los laboratorios vendedores de Viagra que la hicieron desaparecer, porque no les convenía, porque les iba a bajar las ventas. Sea como fuere, quizás la Bote ahora mismo está entre nosotros, quizás sea la responsable de que te hayas calentado el otro día con el vecino, incluso
quizás sea la responsable del inicio de varias familias, ¿no? Que hoy en día ya están conformadas, pero a causa de una calentura inicial. Quizás también la bote sea la responsable de la ruptura de algunas parejas a causa de otras calenturas. En fin, las calenturas son cosas normales, son sensaciones que le pueden ocurrir a cualquiera de nosotros y que cada uno puede utilizarlas o no, pero en el caso que decida utilizarlas, debe hacerlo bajo su responsabilidad. Así como un medicamento. Y quizás, igual que este podcast, la bote tiene el poder de hacer que te calientes. Y vos después con eso haces lo que quieras. Este podcast tiene el poder de hacerte dormir. También podés usarlo para lo que quieras, pero bajo tu responsabilidad. Dulces sueños.